difusión del conocimiento, formación agrícola, acompañamiento, servicios de video, Verdeter, producciones, se compromete con la transición agroecológica. Ya que escuchamos mucho que si hay árboles, eso significa que hay un mantenimiento. Si hacemos agroforestería, eso significa que es un gran compromiso. Entonces es cierto que no se hace solo, pero hago un esfuerzo por tomar un poco la posición contraria y recordar que la naturaleza está bien hecha y que permite, por su funcionamiento autónomo, que nos permite muchas cosas en el agrosistema. Así que obviamente no seré exhaustivo sobre el tema, pero he tratado de recuperar ciertas cosas que se han dicho y dejar de esta postura un poco ambiciosa, que es que, como decía Salén, la mejor economía es cuando no hacemos nada, al menos cuando no gastamos. Bien, vamos a hablar de agroforestería. La categoría de agroforestería, para ser claro, está la agroforestería de los campos, entre comillas, es decir, la agroforestería de las producciones vegetales. Vamos a incluir la horticultura, vamos a incluir la vid, vamos a incluir todo lo que es del orden vegetal, a distinguir de la agroforestería de los prados. Y ahí la agroforestería de los prados, por supuesto, corresponde a todas las ganaderías, sean cuales sean, no necesariamente este paisaje de prados para los bovinos, ¿no? Sino también lo hemos visto con Philippe. Y luego una tercera forma de agroforestería que es mixta, que es integrada, es la agroforestería, donde estos espacios y estos sistemas que tienen una doble vocación, una doble producción. Lo vimos hace un momento con el jardín huerto, también hablamos de prehuerto, es decir, ahí ya no estamos en asistencia o acompañamiento, sino en coproducción. Es realmente haya la doble producción, la coproducción principal del sistema. Por ejemplo, ahí es un prebosque, producimos tanto madera como hojas y hierba, es un pastizal. El jardín huerto que veíamos hace un momento es eso, es tanto frutas como horticultura clásica. Es una distinción que es importante porque a veces mezclamos un poco todas las cosas y ver bien cómo las cosas pueden funcionar en la producción vegetal, distinguiéndola de la producción animal. A veces también se pueden mezclar, puede haber animales que luego vienen a lugares de cultivo, pero realmente hay que tener estas dos cosas. En lo que respecta a esta agroforestería mixta que se refiere principalmente a la ganadería, el silvopastoreo, que es un caso un poco exacerbado, que calificamos con demasiada frecuencia de recolección, pero efectivamente a veces los animales están en espacios donde o la producción de forraje, ya sea leñoso o herbáceo, es cero fitosanitarios, cero riego, cero siembra, todo es gratuito. Y eso para mí creo que es una de las direcciones a tomar. La naturaleza funciona por sí sola y podemos aprovecharla gratuitamente. Así que, ¿qué es la roboforestería? Aún algunas definiciones. Si observamos la geometría clásica, vista desde el cielo, puntos, líneas de superficie de todas las formas, no hablaremos de la agroforestería bajo cubierta forestal en el sotobosque como existen otras latitudes. Y luego, como veis, la posibilidad de tener todas estas formas, ya sea en el borde o dentro de las parcelas, es decir, ramblas, árboles aislados, arboledas, alineaciones, setos, ya sea dentro o fuera de las parcelas. Y luego, cuando hablamos de árboles, hablaremos de árboles de toda generación, por supuesto, jóvenes, viejos, también enfermos, porque los árboles tienen la capacidad de estar tanto vivos como muertos. Y, por supuesto, los árboles muertos que a menudo se pasan por alto forman parte de este ciclo agroforestal que va desde el nacimiento hasta la muerte en un ciclo permanente, por supuesto. Ahí está, entonces, rápidamente, no nos detendremos en todo lo positivo, pero vemos todo lo que podemos contener en términos de lianas, mohos, imaginar todos los microorganismos que pueden vivir en ese espacio con el árbol como piloto principal y con todas estas cosas que pueden combinarse de manera más o menos difusa y porosa, lo lleno, lo vacío, lo seco, lo húmedo, lo claro, lo oscuro, la luz, por supuesto, eso es el pilotaje del árbol, el viejo, el joven, como decía, el muerto, el vivo, etcétera. Y luego, con todas las combinaciones posibles que nosotros o los humanos podemos pilotar y dirigir, eso es una noción importante.
porque efectivamente la naturaleza gira, pero la domesticamos, ¿no? A veces incluso la cultivamos, es incluso el objeto de nuestra historia, y a veces incluso construimos el paisaje y el funcionamiento. No olvidar el papel de lo salvaje en esta dimensión. Y ahí tomo en nuestra aproximación económica la dimensión del paisaje y a menudo esta idea de seminatural o agronatural que resulta ser, como muestra un poco esta imagen, los sistemas, los agropaisajes más ricos, los más fecundos. En todo caso, hablamos de fertilidad porque normalmente la mano del hombre, la mano del humano es la mano del hombre, permite precisamente normalmente sobredesarrollar lo que hace la naturaleza. De lo contrario, como decía, solo parecería recolección, pero la importancia de poder intervenir y la mayoría de los entornos que conocemos, que producen en condiciones muy, muy difíciles, pueden producir porque el humano está al lado. Y luego después toda una serie de otras dialécticas entre lo que es permanente y lo que no lo es, entre lo que es sólido y lo que no lo es, entre lo que consideramos ser precioso y lo que es más bien banal, y luego entre lo ordinario y lo excepcional. Hay que aceptar que todo eso pueda mezclarse y cambiar nuestra perspectiva, porque lo que es excepcional hoy puede que no lo sea para todos y puede que no lo sea mañana, y lo ordinario de hoy toma otro valor. Cuando hablamos de economía, la noción de valor me parece esencial y hay que intentar tener en esta visión todo el vocabulario y todas las claves de interpretación. Así que es cuando hablamos de lo vivo, obviamente vamos a hablar de la muerte, pero sobre todo vamos a hablar en este cierre, pero sobre todo vamos a hablar de adaptación. Si podemos definir uno de los aspectos principales de lo vivo es la adaptación y que haya adaptación en todo un contexto. Eso significa también interacción. Vamos a hablar de lo salvaje, ya que, como vemos en este paisaje, la mayoría de los árboles que vemos frente a nosotros nunca han sido plantados. Tal vez algunos, en todo caso, han sido elegidos, dirigidos, aceptados. Y esta idea de lo salvaje, de una evolución que se hace por sí misma, ahí está, lo salvaje es. Eso es esta idea de evolución contra la cual no hay que ir necesariamente, hay que acompañar. Y es cierto que a veces la mano del hombre puede contrariar esta evolución. Siempre hay que mantener un poco de lo salvaje, insisto en esta noción, en nuestros espacios agroforestales, las sumas de espacios donde en particular hay líneas, pero también otras cosas que se dejen a su libre curso de evolución en cuanto a la adaptación de las especies y las adaptaciones genéticas. Y luego una palabra que es importante, la palabra naturaleza, ¿ven? La distingo mucho de la idea de lo salvaje. La naturaleza es esa capacidad de renacer, naturaleza, nacer es el mismo origen, de renovarse continuamente, perpetuamente, y de perpetuar precisamente lo vivo y lo salvaje. Así que esta idea, esta visión de una economía de la agroforestería y de la agricultura en general, a través de la naturaleza, significa la sostenibilidad y la idea de que pueda funcionar siempre. Eso es. Y luego, cuando hablamos de economía, también les sugiero reflexionar sobre esto. Es lo que hace la naturaleza. Y si debemos inscribirnos en estos bucles, estos ciclos y reciclajes de lo vivo, debemos respetar su economía. Y esta economía es varias cosas a la vez. El término economía significa esto, es a la vez gestionar riquezas, es favorecer los intercambios. Y luego, como decíamos, evitar los gastos. Esa es la primera regla. Y ahorrar, es decir, capitalizar. La naturaleza nos muestra que solo hace eso. Ciertamente producir, ciertamente dar, pero también asegurar el capital. Y sí, nos centramos en la cuestión del árbol, el vegetal y el árbol en particular, nos muestra que es capaz de hacer todo eso, y hacer agroforestería es aceptar y conformarse con esa economía. Y luego, si podemos resumir, decía Salén que yo fui el culpable, contigo y otros, del genio del árbol. Es la idea de que la palabra genio es muy importante, más allá de la metáfora y de todo el imaginario que va detrás. Pero el imaginario legítimo, ya que genio también significa generar. Entonces, aquí estamos con los tres genios que fundamentan nuestra vida, nuestros agrosistemas y nuestra agroforestería. El genio vegetal es este milagro de la biomasa que hace que con algunos microorganismos sea mucho más complejo
y las semillas. Y luego de repente eso explota. Eso sí se ha dicho. Es entre los y en campo abierto, no recuerdo el término que se utilizó, eso explota. El genio del lugar es la idea de que cada lugar, cada terruño tiene su capacidad para producir más o menos, tiene sus disposiciones para hacer lo mejor posible y que debemos aceptar eso también. Es decir, hacer lo máximo posible con los medios del mundo. Y luego el genio humano, que podríamos calificar de genio campesino, es esa ingeniosidad para hacer cosas o con la profundidad de una coevolución, de una coadaptación y luego de una cosensibilidad, de una colaboración con todo lo que sucede alrededor. Esa experiencia transmitida hace que podamos lo mejor posible gestionar esta fertilidad, ya que al fin y al cabo es eso, el desafío, la fertilidad de hoy y la fertilidad de mañana. Si me permites, con esta imagen me gustaría que volvieras a poner la anterior, Bruno. Es la tuya. Además, Alain, es otra. Por supuesto que es la mía, solo quería recordar que aquí el agricultor hace a la vez la cerca, hace la protección, hace la termodinámica, hace el microclima. Con este mini trono hace la biodiversidad y con el mini trono hace el forraje para sus animales, hace lo que llamamos la hoja, hace el forraje, también hace la cama y la energía, con algo que parece completamente anticuado, perfectamente inofensivo. Este agricultor es un capitán de primer orden. Gracias, Bruno. De eso es precisamente de lo que quiero hablar. Tendremos la oportunidad de verlo de nuevo en mi presentación de diapositivas. Es esta idea que eso es, simplemente vamos a ir allí, es decir, que con un mínimo de esfuerzo vamos a intentar tener el efecto máximo con la menor fatiga posible y la mayor pereza posible. Vamos a intentar alcanzar nuestros objetivos. Y es cierto que este cálculo campesino, que era, no soy nostálgico de eso, pero que era bastante, ¿cómo decirlo? Inevitable, ya que teníamos pocos recursos, había que ahorrar todo, ¿verdad? Ahorrar las superficies en una sola superficie, más cosas posibles, ahorrar los recursos realmente con lo mínimo. Hablábamos antes del estiércol, pero intentar no traer los recursos del exterior, no desperdiciar y realmente con un mínimo, siempre igual, hacer el máximo. Y luego la economía del gesto con esta preocupación por la eficacia. Y la eficacia en el tiempo, es decir, la eficiencia aparentemente, lo que nos muestra la naturaleza, ahí también sin ser positivo. La naturaleza nos muestra esta eficiencia y eso es realmente algo que es importante. Finalmente, en general, es una economía de medios a la que debemos apuntar. Eso podría ser la definición de la agroecología y con una noción de rusticidad, es decir, con cosas simples o aparentemente simples, más bien aparentemente simples, se pueden hacer muchísimas cosas y a lo largo del tiempo vamos a centrarnos un poco más en la cuestión del árbol. Quería insistir en esto, en la idea de que un árbol, por definición, es autónomo, como toda planta, y eso lo olvidamos. Este árbol no ha sido tocado quizás desde hace 80 años. Es cierto, es algo a lo que a menudo me enfrento. Me dicen, ahí hay un árbol, habrá que mantenerlo. Frente a mi casa o ese árbol allí, tengo árboles que nunca han sido tocados, porque están en su lugar adecuado y no necesitamos molestarlos. Y luego, de todas maneras, en términos de asistencia en su alimentación y en los medios de los que dispone para producir, no podemos hacer nada. Un árbol así es, obligatoriamente autónomo, por otro lado, en su ocupación del espacio, digamos. Si está bien ubicado, no tenemos nada que reprocharle. Entonces, recordar cosas muy simples, pero que un árbol es absolutamente gratuito. Puede ser gratuito en cualquier caso, y este desarrollo lo es. Debe ser autónomo, entonces en términos de funcionamiento, entonces no digo que no se pueda encuadrar un poco y aún así lo veremos, encauzar un poco los árboles, formarlos al principio, luego, después de un tiempo, si somos inteligentes, hemos puesto el árbol correcto en el lugar correcto, por lo que ya no cuesta nada, lo formamos un poco al principio, no necesitaremos volver a tocarlo si lo hemos hecho correctamente. Y eso es todo. Y no olvidar que si también nos adherimos a estos ciclos, la naturaleza es absolutamente renovable e indefinidamente renovable. Cualesquiera que sean los cambios climáticos que nos esperan, quizás no sea esta especie, quizás no sea la otra, pero en la medida en que gestionamos la diversidad y tenemos esta renovación permanente con diferentes clases de edad, con esta posibilidad de rotar con un buen fondo de maniobra sin que haya un vacío, simplemente funciona.
es este legado el que debemos continuar haciendo girar o restableciendo, ya que desafortunadamente a veces ha sido... Y además, en términos de economía, veo a través de este árbol que no molesta demasiado al borde de la carretera, son bastante amables por haberlo dejado. Así que es cierto que lo sabemos, esos árboles continúan perpetuando la vida, incluso si están muertos, tal vez incluso tienen un papel mucho más importante de lo que creemos. Pero la imagen también muestra que en lugar de pasar mucho tiempo quitando este árbol, desmontándolo, no siempre es rentable. Además, este no es muy grande. Haciendo eso tenemos un gran ahorro. Cerca de mi casa hay un árbol así que fue desmontado por la carretera hace un año. Pasaron un tiempo caluroso y aún así ni siquiera logran partir el tronco. Entonces aquí, por el contrario, es la contrailustración. Esta fuente perpetua que es el vegetal y el árbol que produce y sobreproduce biomasa, ¿no? Cuando se maneja mal es más bien un infierno, es más bien lo que no se debe hacer. Uno puede muy bien tener ganas de tener árboles que se cultivan, volveré a eso, pero esa es realmente la situación. Lo he mostrado en el campo, pero es lo que se encuentra en la ciudad donde todo el mundo dice que el árbol hay que mantenerlo todo el tiempo, hay que intervenir todo el tiempo. No está bien, hay que hacer esto, pero obviamente ya que se planta a 2 metros de la casa o si se deja desarrollarse bajo una línea eléctrica. Y en términos de economía, no olvidar tampoco que el árbol es realmente a la vez una policultura en sí mismo y a la vez polivalente. El árbol sabe hacer varias cosas a la vez, en cascada puede hacer muchas cosas, prestar muchos servicios e incluso uno solo de estos productos puede tener varios destinos. Hablábamos del triturado hace un momento y este triturado puede tener incluso varios usos, que es, por ejemplo, como dijimos, la cama de animales, el acolchado, el BRF, etcétera. Así que eso también es interesante pensar que nosotros, los agroforestales, debemos tener una visión del árbol que sea total, que vea las partes aéreas, las partes subterráneas, que vea todos los materiales y todos los servicios que ofrece y sobre todo lo invisible, todo lo que sucede. Hablábamos hace un momento de Exuda, hablábamos por supuesto de la red de Internet y de la tarjeta de memoria, que son asociaciones de bacterias, hongos, etcétera. Hay que tener todo eso en mente, aunque todavía hay muchos misterios en estas cosas hoy en día, pero eso es lo que hace que funcione. En términos de economía, el árbol del país también es una diapositiva que usamos a menudo. El árbol del país, eso no significa el árbol que viene y que solo vive allí, significa el árbol que es capaz de donde sea que venga, incluso exótico, que es capaz de vivir en total autonomía en tal o cual lugar. Y he elegido Versalles para decirles que incluso en situaciones donde hay grandes y grandes recursos, estamos obligados a conformarnos a la naturaleza y que allí las plantas que crecen, arces, tilos, carpes, son aquellas que pueden crecer de manera autónoma. Los naranjos están en el invernadero y luego eso es todo. Y luego la gratuidad comienza aquí. Entonces, obviamente es fácil, es una cadena, pero hay otras cosas que pueden surgir, cosas menos nobles, pero igualmente interesantes, vegetaciones pioneras como las espinas, etcétera. Pero vemos que incluso en condiciones donde la hierba es bastante invasiva, vida llega, la vida puede llegar, incluso cuando un barbecho se ha instalado hace poco tiempo, puede ir muy, muy rápido, puede ser muy sorprendente, también muy largo. Ahí, en este caso, vemos claramente que los lugares que hemos dejado sin salvajizar, que son precisamente los únicos lugares de naturaleza, de lo salvaje, a ambos lados de los campos, son propicios, pero ahí, en este caso, sí es una limitación, pero vemos esta potencia, esta capacidad que tiene la naturaleza a través de lo leñoso para conquistar los espacios, e incluso en la región mediterránea, donde se dice que no crece nada, vayan a visitar los maquis y algunas de nuestras regiones verán que es muy, muy verde, incluso en pleno verano. Ahí está la regeneración natural, es el término consagrado. Con a la izquierda un gran árbol que debió crecer él también solo, ese que lo veo de vez en cuando, no está muy lejos de mi casa. Va a seguir creciendo en la zarza con todo lo necesario para protegerlo. Ahí está, un brote que se está formando. Y luego, como se ve, esta regeneración natural también tiene la capacidad de tener vegetales adaptados, son locales, entre comillas, del país, pero también esta capacidad de crecer muy rápido y luego sobre todo de aprovechar este mecanismo natural donde hay mucha, mucha selección. Invisible, esta bellota que dio este roble no es una sola bellota, es el resultado. Hay muchos sobrevivientes ahí en medio, pero es el resultado que hay. Es sin duda
el más robusto tal vez será el que mejor se adapte a las brutalidades del clima, pero ahí está y es gratis una vez más. Y es cierto que ya sea en otra explotación en el territorio, esta regeneración, si la dejamos y si la guiamos, por supuesto, es una regeneración natural asistida. Realmente podemos reiniciar un mecanismo gratuito de lo vivo y realmente podemos cambiar el paisaje, ya que no olvidemos, es nuestro paisaje el que produce. No es solo el suelo, no es solo esto o aquello, es el conjunto y obviamente, con el motor principal del fuego y el árbol. Así que ahí lo tienen, a veces los invito a practicar un poco de no intervención, de no mantenimiento y por lo tanto de no corte. Volveremos a esta diapositiva rápidamente. Quedan 25 segundos. Bruno, en 20 segundos. Aquí hay un seto, Borboa, que nunca ha sido mantenido y que, sin embargo, ha dado sus frutos, ya que hoy en día se mantiene por pequeños tramos y en los 30 años es regeneración natural, lleva 30 años creciendo. Se calculó que hemos ahorrado 8.000 euros en no costos, es decir, en no triturar, etcétera. Y con todas las virtudes que uno puede imaginar sobre lo vivo, no es un seto también de ribera. Así que sobre lo trivial que es lo contrario, hay muchas ventajas. No voy a ponerle los labios encima, pero aquí, en este caso, no solo hay no costos, sino que también hay beneficios que hoy son biomasa. De hecho, se va a utilizar como cama, pero también para todo el territorio. Y luego, obviamente, la regeneración natural, ya no estamos acostumbrados a eso. No es serio porque es relativamente fácil de todos modos. Además, es gratis. Incluso podemos ir un poco así improvisando, poniendo también aquí, en lugar de tirar o hacer cualquier cosa con las ramas, solo tenemos que ponerlas allí, que nos hacemos unos setos y luego vamos a hacer un pequeño seto semi espontáneo. Esto es lo que cuesta muy caro. Ahí he puesto el lápiz. Es para mostrar que ahí, en este caso, hay costos. El no intervenir cuando no se deja hacer no sirve para mucho, pero quería de todos modos despertar las conciencias sobre lo que puede costar intervenir. De esa manera, y luego lo que puede costar llegar a situación como esta, o como pueden ver, hay un seto rápidamente para mostrar lo que, en términos de balance, planeta, de huella, planeta, lo que significa de plantar. Significa cosechar plantas jóvenes, significa preparar el suelo, significa todo el detrás de escena del vívero, todo el detrás de escena del mantenimiento, del seguimiento, de la vigilancia, de la protección. Entonces, como ven, no los vamos a ver, pero todos esos puestos. Y luego, finalmente, cuando hacemos regeneración, vigilamos un poco, podemos eventualmente enriquecer, plantar otros después. Ahí hay dos hitos que no sirven para nada, porque de hecho han sido recuperados. Y luego, tal vez, si lo necesitamos, podemos venir según las necesidades, podar y formar estas plantas. Ahí está, es lo mismo con, como les decía, la idea de un no corté, y ahí hubo algunos pequeños segmentos que fueron recolectados, es decir, no la totalidad de los 900 metros, sino algunos pequeños segmentos y ya sobre unos 200 o 300 metros cúbicos, 250 metros cúbicos de madera, obtuvimos un beneficio neto de 2.000 euros. No es poca cosa. De todos modos, mientras que todos fueron pagados, obviamente, las personas externas que vinieron a intervenir, y ahí también es de la cama bovina, y en este caso este residuo va a subir en forma de estiércol, va a subir la materia orgánica en la ladera en beneficio de un ganadero. Para terminar, eso es la economía del árbol, es todo eso, va a interactuar y va a tener efectos en la gran mayoría de los casos, en todos esos aspectos. Un solo objeto, un solo ser vivo es capaz de mejorar y de enriquecer a lo largo del tiempo el aire, el clima, la biomasa, el paisaje, el agua, el suelo, el seno, pero eso es una verdadera economía que hoy en día nos cuesta hacer reconocer completamente a nuestros responsables y luego, incluso cuando somos perezosos, todavía podemos aprovechar esta riqueza de la naturaleza para hacer trono, porque aún podemos sobredesarrollar y sobreproducir, exacerbando esta capacidad. Hay que ser un poco más valiente que dejar hacer, pero aquí hay una forma de pereza que también da sus frutos. Gracias